Buenos días, mi nombre es Juliana Romero de la carrera de Ingeniería de Sistemas y hoy voy a hacer una exposición o un video hablando sobre el diseño orientado a objetos. Estaré también colocando unas imágenes para poder explicar de manera adecuada los ejemplos. El diseño orientado a objetos es una metodología fundamental para el desarrollo del software. Cuando hablamos de metodología es que él investiga y requiere unos pasos que se necesitan hacer de manera metodológica. Esto lo hace a través de lo que sería la identificación y del modelado de objetos. Cuando hablamos del diseño orientado a objetos, él va a tomar un tipo. Él lo va a implementar lo que está viendo de manera real. ¿Qué quiere decir esto? Que estos objetos representan lo que sería la vida real, la vida cotidiana. Ahí podemos visualizar qué es lo que queremos y lo podemos implementar. Cuando es algo que se implementa, que estas entidades son de la vida real, que se implementa en este desarrollo de software, él quiere decir que va a agarrar tanto los datos como las operaciones que este software puede realizar. Esta manera de software permite a los desarrolladores verlo desde un punto de vista más ordenado y responsable, lo que facilita hacerlo de manera modulada y hacerlo más creativo y sencillo. Ok, vamos a hablar ahora de lo que son los objetos y las clases. Sabiendo que un objeto es una instancia de una clase que actúa como un molde o plantilla. Cada objeto tiene su molde o plantilla, los que lo permite trabajar de manera única. Entonces, podemos entender que la clase nos permite crear objetos. O sea, sería instanciar la clase, que sería la palabra correcta. Entonces, ya nosotros instanciamos una clase y vamos a colocar los métodos. Pasando ahora por la parte de los métodos, tenemos que entender que un método privado solamente lo puede utilizar la clase que nosotros estamos instanciando y un método público lo pueden utilizar varias clases. Por eso es que un método es privado cuando solo trabaja con una clase, que es la clase donde la estás instanciando, la clase que tú estás instanciando, y un método público sí puede ser llamado desde clases diferentes. Entonces, para explicarlo de nuevo, esto quiere decir que tú puedes crear tu clase y definir tu método, pero cuando el método es privado, solamente puedes llamar ese método en esa clase. Ahora tú puedes instanciar tu clase y puedes crear tu método público, pero también lo puedes llamar desde otras clases donde no han sido definidos esos métodos. Entonces, para explicarlo con un ejemplo básico, de manera coloquial, vamos a instanciar una clase. Esto es un ejemplo, vamos a instanciar una clase. Y esta clase se va a llamar casa. Entonces, luego de instanciar esta clase que se llama casa, ¿verdad? Vamos a pasar a colocar sus variables. ¿Cuáles serían las variables? Variables es en términos de programación. Aquí vamos a colocar lo que son sus comportamientos, sus componentes, perdón. Sus componentes son, por ejemplo, pueden ser puertas, paredes, ventanas, etc. Luego de haber instanciado la clase, ya colocamos sus variables. Ahora vamos a pasar a lo que serían los métodos. En términos de programación también podemos hablar como las funciones que van a realizar. ¿Cuáles pueden ser las funciones? Las funciones pueden ser encender y apagar luces, abrir y cerrar puertas, abrir y cerrar el agua, ese tipo de cosas que son las funciones que haría una casa. Por ejemplo, ¿qué haces tú en tu casa? Entrar y salir, abres y cierras la puerta, prendes y apagas la cocina, otra cosa, escuchas música, escuchas radio. Esos son los tipos de métodos, los tipos de funciones, las funciones que tú realizas en ese método. Entonces, ya dado el ejemplo de la casa,
yo quiero crear otra clase y a esta clase le voy a llamar la clase hotel. ¿Por qué? Porque de la clase casa yo puedo heredar propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo heredar las propiedades de la clase de casa y las puedo llamar a la clase hotel. Pero el método tiene que ser privado, tiene que ser público. Por ejemplo, para yo poder llamar un método o una función de la clase casa. Pero si al hotel yo le voy a colocar una clase privada, lo puedo hacer. Como por ejemplo, yo el hotel solamente quiero que las puertas abran y cierren de arriba hacia abajo solamente en la clase del hotel. Entonces eso quiere decir que ahora sí tengo que utilizar un método privado, no un método público. Ahora bien, en los principios del diseño orientado a objetos trabajan con varias propiedades, pero él mayormente busca de que sea un diseño robusto y flexible. Esto quiere decir, cuando es así, este código puede ser reutilizado de manera adecuada. Ahora, hablando ya un poco de las metodologías y las herramientas que utilizan el diseño orientado a objetos, en realidad hay muchos que trabajan con este diseño orientado a objetos, sobre todo el UML, que sería el lenguaje unificado modelado, que lo ayuda, a que proporcione ciertas notaciones gráficas que lo hace de manera más eficaz y fácil. Cuando hablamos de modelar, quiere decir que observamos, evaluamos y vemos las características que podemos utilizar o que estamos utilizando a través de un código. Entonces, hablando ya como de diseño orientado a objetos o lo que sería en tal como la programación, tenemos que tener en cuenta que la ventaja de esto es que esto siempre intenta resolver un problema y tenemos entonces facilidades como la modalidad, la reutilización, que sería la reutilización del código, porque podemos tener otra problemática, pero sea parecida, podemos reutilizar un código que ya hemos hecho, podemos reutilizar métodos, podemos guiarnos o podemos reestructurar ese, ese diseño que queremos crear. La modulación nos ayuda también a lo que sería dividir nuestro sistema, ¿verdad? Cuando lo dividimos podemos basarnos en lo que son las características, su diseño y ver lo que en realidad podemos crear y reutilizar. Y en conclusión, puedo decir que el diseño orientado a objetos es una metodología enorme que transforma y ayuda a los desarrolladores a que se cree el software de manera adecuada y creativa. Bueno, esta fue toda mi exposición y espero que me hayan entendido y que les haya gustado.